Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en clases para nuevos musulmanes. Hoy vamos a hablar acerca de los mensajeros. Voy a compartir el video. Entonces permítanme. Sean bienvenidos a esta clase. En esta clase pues estamos hablando de temas para nuevos musulmanes. Permítanme. Aquí está. Hoy vamos a hablar acerca de los mensajeros. Todo empieza, estamos explicando acerca del hadith del ángel Gabriel cuando llega con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, pregunta, dime acerca del Islam, y después le dice, dime acerca de la fe. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le responde con los pilares de la fe. Los pilares de la fe son 6, son los que estamos viendo ahorita, y pues es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida, Fabiola. ¿Cómo estás? La clase pasada vimos la fe sobre los libros, sobre los libros que Allah reveló. Y hoy vamos a hablar acerca de los mensajeros. Los mensajeros es quien recibe la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala y es ordenado a transmitirla. ¿Sí? Un mensajero es quien recibe la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, una revelación, y le es ordenado a transmitirla a los demás. Y Allah en el Corán dice que mandó a cada comunidad un mensajero que invitara a la gente a que no había otra divinidad excepto Allah y que se apartara de la idolatría. Todos ellos fueron rectos, fueron obedientes, ninguno de ellos cambió o alteró su mensaje. El primero de ellos fue Noé y el último Muhammad. Ahora, nosotros hacemos, tenemos a lo que son los profetas y los que son los mensajeros. Los profetas no recibieron una ley, los mensajeros sí reciben una revelación, una ley, y es quienes la transmiten. Se habla en el Corán acerca de Mohammed, dice: Mohammed no es el padre de ninguno de sus hombres, sino el mensajero de Alá y el sello de los profetas. Y Alá es omnisciente. Eso lo dice en la Sura 33, número 40. ¿Sí? Los mensajeros son lo mejor de la creación y no hacemos distinción entre ninguno de ellos. Nosotros no hacemos distinción entre los mensajeros. No decimos este es mejor o no que el otro, ¿no? No hacemos distinción entre los mensajeros. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el último, ¿sí? Él pues es a quien se le revela el Corán y pues es el profeta del Islam, ¿sí? Nosotros, ¿por qué tenemos que conocer la vida de los profetas, la vida de los mensajeros? Porque si se dan cuenta, y como lo hemos mencionado en las clases pasadas, el Corán, todo lo que habla el Corán, habla acerca de los problemas que tuvieron los mensajeros. O sea, el Corán es una muestra de que los mensajeros, por todas las dificultades que pasaron los mensajeros,
Y ellos tuvieron la fortaleza, tuvieron la fe para pasar esos problemas. Y cómo ellos se adaptaron, cómo ellos trataron con la gente, la sabiduría, ¿sí? Y ninguno de ellos tenía alguna cualidad divina. Es por eso que en el Islam nosotros no le pedimos a ninguno de ellos. Y hay 5 mensajeros que son muy importantes dentro del Islam, ¿sí? Son a los que se les llama Ulul Azm. Es Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. A estos 5 se les conoce como los Ulul Azm, así como los de gran... son como que los grandes mensajeros, ¿no? Ahora, qué es lo que comprende de que uno como musulmán, cuando tú debes de creer en los mensajeros, uno es de que debes de creer de que ellos provienen de Allah, el mensaje que ellos traen proviene de Allah, ¿sí? De que todo lo que ellos traían era porque era revelado por Allah. Y es creer en el mensaje de todos ellos. Nosotros como musulmanes no podemos decir creemos en uno y descreemos en el otro, ¿sí? Porque descreer en cualquier mensaje, aunque sea un solo mensajero, deviene la persona fuera del Islam. O sea, nosotros como musulmanes se nos pide que creamos en todos. Si uno no cree simplemente en el mensaje de un mensajero, ya con eso la gente deviene fuera del Islam. Debemos de creer de que hay mensajeros de quienes sabemos sus nombres y hay mensajeros de los que no sabemos sus nombres, ¿sí? No, hagan de cuenta, en el Corán se mencionan 25 profetas, ¿no? Pero fuera de ellos, Dios mandó mensajeros, mandó profetas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mandamos a cada comunidad un mensajero que venía y le decía a la gente: adoran a un solo Dios y apártense de los ídolos. Ahora en el Corán dice وَلَقَدْ بَعَثْنَا, y en verdad hicimos surgir فِي كُلِّ أُمَّةٍ, en cada, en kul es en todas, o en cada comunidad, Rasula, un mensajero. O sea, en el Corán dice, y en cada comunidad hicimos surgir un mensajero, ¿sí? Que le decía a la gente: adora un solo Dios y apártense de los ídolos. Es por eso que nosotros los musulmanes creemos que en nuestras comunidades, así por ejemplo en Latinoamérica, nosotros que estamos en Latinoamérica, vino gente con el mensaje divino que Dios los mandó como mensajeros entre sus pueblos para que le enseñaran a la gente que tenía que adorar a un solo Dios. Entonces, o sea, imagínense, en el Corán pues es imposible, o en la Sunna, que se mencionen los nombres de todos, porque en cada comunidad hubo un profeta, pero a nosotros nos corresponde creer en ellos. No se nos ordena que nos sepamos sus nombres, ¿no? Lo que se nos ordena es de que creamos de que Dios mandó a cada comunidad un mensajero que le decía a la gente: adora a un solo Dios y apártense de los ídolos. Ahora, aparte de que uno debe creer en ellos, pues lo que conlleva es obrar con lo que ellos nos enseñaron. Dice Allah en el Corán, le dice a Mohammed, ¿no? Dice: pero no, juro por tu Señor, que no creerán a menos que te acepten como juez en sus disputas y no se resistan a aceptar su decisión y se sometan completamente, ¿sí? En el Corán 4:65. O sea, que la gente no va a creer hasta que se someta a lo que trajeron los profetas. Entonces, tenemos que creer que el mensaje y cada uno de ellos provenía de Dios, y eso implica creer en todos los mensajeros. Si uno no cree en un solo mensajero, deviene incrédulo, o sea, no puede ser musulmán. Si una persona no cree en Jesús,
como un profeta, o simplemente dice, no, sí, yo creo en todos los profetas, pero en Jesús no creo, no puede ser musulmán. Si cree en Jesús, si cree en Mohammed, pero no cree en Moisés, no puede ser musulmán. Forzosamente hay que creer en todos y en sus mensajes de que todos vienen de Allah, y afirmar lo que ellos afirman, negar lo que ellos niegan. Ahorita que hablamos cerca de los pilares de la fe, les recomiendo estos libros. Miren, este libro se llama Los profetas y sus mensajes y los mensajeros. Bueno, Los profetas y sus mensajes a la luz del Corán y de la Sunna. Esta serie es una serie de 8 libros donde vienen, se llama La creencia islámica, es una traducción. El volumen 1 es La creencia en Allah, habla solamente de eso, se va ya un poco más detallado todo lo que es la creencia. El número 2, el mundo de los ángeles. El 3, el mundo de los genios y los demonios. 4, los profetas y sus mensajes. Este es el que yo tengo aquí, el de los profetas y sus mensajes. Digo, estas clases son las que estamos dando ahorita, pues no nos vamos a fondo, pero fíjense, en el índice viene la definición de profeta, definición de mensajero, diferencia entre mensajero y profeta, la relación entre la fe en Allah, los profetas y los mensajes. Los profetas y los mensajeros son numerosos, las tribus, el árbol genealógico de los mensajeros, los profetas que conocemos a través de la Sunna. Estos libros todos, este libro por ejemplo tiene alrededor de 300 páginas que habla solamente de este tema, sobre los profetas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay hombres piadosos en el Corán que se dudan si son mensajeros o no. Uno, por ejemplo, de ellos es Al-Hidr. ¿Sí? Al-Hidr, mucha gente cree que es un hombre piadoso. A ver, ¿quién de ustedes sabe quién es el Hidr? Que me responda quién es el Hidr en los comentarios. A ver, ¿quién es Al-Hidr? Les doy 30 segundos para que me respondan. ¿Quién es el Hidr? Se menciona en el Corán. De hecho, Alá manda a un profeta con él. A un profeta muy famoso lo manda con él, al Hidr. Y se menciona en una sura que leemos todos los viernes. En la sura de la caverna. ¿Saben que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que uno leyera todos los viernes, hoy, la sura de la caverna? Porque dijo quien la leyera se salvaría de la fitna de Al-Masih al-Dajjal, del falso Mesías cuando viniera. Y en esta sura se menciona quién es Al-Hidr. Bueno, Al-Hidr, ¿quién es? El Hidr es una persona que Moisés, en un hadith de Bukhari, dijo que él era la persona más sabia en esta tierra, y Alá lo manda con una persona que es más sabia que él. Y llega Moisés y le dice, Alá me mandó porque dijo que tú eres más sabio que yo. Y viene toda la historia de él. Los voy a dejar con la incógnita para que la lean. Y en total, él es un profeta. ¿Por qué? Porque él sabe asuntos del futuro. Él hace cosas, le dice a Moisés, ok, yo te voy a recibir. Tú puedes estar conmigo, pero no vas a tener paciencia. Si yo acepto que vengas conmigo, pero no vas a ser paciente. Y le dice a Moisés, ok, si yo no te voy a renegar, si no soy paciente, pues ya dejas mi camino. Entonces, él empieza a hacer cosas. Dije, cuando las hace, Moisés se queda sorprendido y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y al final hace 3 cosas que son mencionadas en la sura. Al final dice, bueno, hice esto, ¿por qué? Porque al hacer esto, Alá tenía destinado para este asunto que pasara tal cosa. Hice el otro, ¿por qué? Porque Alá tenía destinado para este asunto que pasara tal cosa. Entonces,
y le dijo, esto es la diferencia entre tú y yo, ya que tú no pudiste tener paciencia conmigo. Y el hecho de que él supiera las cosas del futuro es por eso que los sabios dicen que era un profeta, ¿sí? El otro, por ejemplo, es Luqman. Alá en el Corán menciona los consejos de Luqman a su hijo. Bueno, Luqman es un hombre piadoso. Entonces, en este caso, en el Corán se mencionan hombres, de los cuales son hombres piadosos y de los cuales son profetas, pero a nosotros se nos encomienda de que creamos en todos los mensajeros, en todos los profetas, y ninguno de ellos tiene cualidad divina. Lamentablemente hoy en día entre los musulmanes encontramos que hay quienes toman intermediarios entre algunos grupos islámicos, entre algunas sectas islámicas, o hasta musulmanes que por ignorancia lo hacen. Por ejemplo, la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam hoy en Medina parece un correo, un buzón postal, porque mucha gente le escribe cartas al profeta, imagínense, como intercesor, y eso está fuera del Islam, sí, porque Allah no, bueno, se malinterpreta también lo que es la intercesión. La intercesión solamente puede ser en la próxima vida y uno no puede pedirla para un asunto de esta vida, que por ejemplo decir, oh Jesús, sé mi intercesor ante Allah, o Mohammed, sé mi intercesor ante Allah en tal circunstancia para ayudarme en esta vida. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden ayudar en algo. Tú le puedes pedir a alguien un favor siempre y cuando esta persona sea capaz de poder ayudarte. Cuando tú confías en alguien donde esa persona no es capaz de ayudarte, es donde le estás dando el derecho de Allah a otro, y el darle el derecho de Allah a otro es cometer shirk, es cometer politeísmo. Cuando tú le pides, por ejemplo, a alguien, a la policía, que se pare afuera de tu casa para que te dé seguridad, ¿sí? Eso es algo que ellos están en la capacidad de hacerlo y no hay nada de malo en pedirles esa ayuda. Pero si tú le dices a alguien que está en otro país o está en otra ciudad, ¿sí? Piensa en mí para que no me pase nada, o haz esto para que no me pase nada, y esa persona no te puede ayudar estando del otro lado, y ahí es donde está mal, ¿no? O por ejemplo que pongas una foto de alguien para que te dé cierta protección, que no está presente. Le estás pidiendo a alguien que no es capaz de ayudarte, que te ayude, y le estás dando un derecho de Allah a alguien más que no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, el que uno utilice intermediarios y el que... O sea, esto nosotros lo vemos para mucha gente que volvimos del cristianismo, del catolicismo al islam, pues dice, ¿cómo puede ser? Pero realmente en el mundo islámico está propagado. Hay gente que se postra enfrente de la tumba del profeta. Hay musulmanes que, regresando al cristianismo, al catolicismo, me encuentran con una secta, con un grupo, y caen en este tipo de errores. O sea, por ejemplo, me recuerdo uno mucho, ¿no? Hay grupos que llegan y si tocas el chaleco del maestro te va a dar baraka, te va a dar bendiciones. O sea, esas cosas no están fuera de la capacidad de esas personas, que solamente a Allah le corresponde el que te dé bendiciones, ¿no? Algo. Entonces, se oye como que ilógico, pero está presente entre los musulmanes. Y o sea, los musulmanes no dejan de ser supersticiosos, de que si se les cae la sal, de que si se rompe un vidrio, cosas así, creen que eso les va a afectar. Entonces no, o sea, el creer en los mensajeros como tal es creer realmente, el practicar lo que ellos nos enseñaron, ¿sí? El no tener tomarlos como intermediarios en vida, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en el día del juicio la gente va a ir a preguntarles a los profetas de que les ayuden ante Allah, porque en ese tiempo pues toda la gente va a estar con miedo y va a estar necesitada
de ayuda. Entonces van a ir con los profetas y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó un favor para pedirle ante Allah, y eso está en Muslim, que Allah le va a enseñar una nueva adoración. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que todos habían pedido algo a Allah en vida y que Allah se los concedió, pero dijo: yo dejé mi deseo para la próxima vida. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se le va a enseñar una nueva adoración y él va a pedir por su comunidad, pero eso va a ser en la próxima vida, ¿no? En el día del juicio. Entonces a nosotros nos corresponde hoy en día igual creer que Mohammed es el último de los mensajeros. Ya no hay profeta después de Mohammed. Por ejemplo, hay un grupo que se llama el grupo de los Ahmadiyya, ¿no? Que se está propagando también mucho en América Latina. Ellos dicen que todavía hay profetas después de Mohammed, lo cual contradice totalmente las enseñanzas del Corán, los hadices del profeta, ¿no? La profecía se acabó con Mohammed. Él es el último de los profetas. Y en varios hadices dice: La nabiyya min ba'di. No hay un profeta después de mí. Entonces, esto nos corresponde creer en todos, creer que todo su mensaje proviene de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah mandó a cada comunidad. Ahora fíjense, esto es bien importante, de que cada mensajero, les decía que el mensajero es a quien se le revela una ley diferente a la de otro, pero su creencia siempre fue la misma. Esto es algo muy importante cuando uno da da'wah, porque por ejemplo puede decir: bueno, ok, ¿en qué se diferencian los judíos de los musulmanes? Los judíos tienen ciertas prácticas que nosotros no tenemos, que puede ser que en su origen sí sean. Algunas de ellas, no digo que todas, que sí habían sido reveladas por Dios, porque su ley era para ellos de distinta manera a la de nosotros, más su creencia, la creencia de todos los profetas es igual, o fue igual, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la ley que ellos enseñaron era una ley diferente, mas su creencia fue la misma. Es por eso que en el Islam se refuta la creencia de la Trinidad, porque puede ser de que todos venían con una ley, aunque sea diferente, pero su creencia siempre fue la misma. Si ustedes ven la historia de Moisés, de Adán, de Noé, de Abraham, de David, de Salomón, todos ellos, su creencia fue la misma, aunque leyes tenían diferentes, era adorar a un solo Dios. Nunca nadie habló de una Trinidad. Lo que se enseña en el catolicismo, cristianismo, es de que hay un Antiguo Testamento donde Dios era uno de una manera, y hay un Nuevo Testamento donde Dios pasa a ser de otra manera. Y combinan la ley y la creencia. O sea, dicen: no, es que ellos tenían una creencia y una ley diferente. Y con el Nuevo Testamento viene una ley y una creencia nueva. Y es como si, es como si decir, de todos los profetas, cada uno de ellos venían con una creencia igual, hasta Jesús. Que él vino con una creencia nueva, no. Es por eso que es refutable, y es por eso que el Corán desciende para advertirle a la gente a que dice: y hay de aquellos que dicen: el misericordioso ha tomado un hijo. A punto están los cielos de resquebrajarse por decir que el misericordioso ha tomado un hijo. Entonces, su ley era diferente, mas su creencia era la misma. Todos los profetas decían: hay un solo Dios, apártense de lo que no sea Él. Entonces, pues, con esto acabamos la creencia en los mensajeros. Les recomiendo estos libros. Son escritos por Omar al-Ashkar, están traducidos en español. Quien los publica es IIPH. Los pueden conseguir. Hay hermanos que los venden, pues en cada comunidad es diferente, ¿no? Pero IIPH es quien los publica. Se los recomiendo que los tengan en su colección, porque habla, les digo, de cada pilar de la fe a profundidad. Y bueno, pues
Saludos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que, así como estuvimos hoy aquí, nos reúna, inshallah, nos reúna en el paraíso. Amén. Que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos.